Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a ver hoy es el procedimiento general para obtener la función de transferencia pulso en diagramas de bloques y la función de transferencia pulso de un sistema en lazo cerrado. Bien, consideremos el siguiente diagrama de bloques. Es un diagrama que está modelando en el espacio de Laplace un sistema con función de transferencia GDS y cuya entrada es la entrada x de t muestreada y genera la salida y de t. Y a la salida le ponemos un muestreador para generar una salida muestreada. Los muestreadores están sincronizados a periodos de muestreo t mayúscula y los muestreos se hacen a partir de un tren de impulsos unitarios, delta t. ¿Sale? Claramente, si nosotros muestreamos x de t, pues lo que generamos es x asterisco de t, mientras que si muestreamos y de t, pues generamos y asterisco de t, es decir, el muestreo de x y el muestreado de y respectivamente. Si lo vemos en el espacio de Laplace, pues lo que tenemos es que y asterisco ds pues es igual a g ds por, por x asterisco ds. ¿Sí? Ahora, x asterisco, más bien dicho, no, más bien y de s, ¿sí? Es igual a g de s por x asterisco de s. Lo que ve y de s es g de s por x asterisco de s. Es lo que está viendo y de s. ¿Sí? Ahora, si muestreamos y de s, tenemos que muestrear g de s por x de s. Pero como x ya está muestreada, pues simplemente nos queda muestrear g de s. Entonces, y asterisco de s es igual a g asterisco de s por x asterisco de s. ¿Sí? Ahora, si esto lo vemos en el espacio de las z, nosotros sabemos que el muestreado de y en el espacio de las s equivale a y en el espacio de las z, con el cambio de variable z igual a e a la ts. ¿Sale? Entonces, en el
espacio de las zetas, lo que tenemos es que y de z es igual a g de z por x de z. ¿Vale? Entonces simplemente, dado que x asterisco ya está muestreado aquí, es decir, pusimos un muestreador en la entrada, a la hora de muestrear y de s y obtener y asterisco de s, pues lo único que nos queda muestrear es g asterisco de s. Entonces simplemente y de z queda descrita como g de z por x de z. ¿Sí? Ahora consideremos el mismo sistema pero sin los muestreadores. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si quitamos los muestreadores? Tenemos el mismo sistema, pero con entrada y salida no muestreada. Es decir, tenemos g de s, pero como entrada tenemos x de t y como salida y de t. ¿Sale? Entonces, ahora en este caso, estarán de acuerdo conmigo que y de s otra vez es g de s, pero ahora como no hay muestreador en la entrada, por x de s. ¿Sí? Si yo ahora muestreo y de s, entonces y asterisco de s, ¿a qué es igual? Pues al muestreo de esta función. Pero como ahora x no está muestreada, tiene que ser el muestreo de toda la función, es decir, tenemos que muestrear g de s por x de s. ¿Sí? Tenemos que hacer todo este muestreo. ¿Sí? Entonces, hagamos la función xg de s igual a g de s por x de s. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar ambas funciones en el espacio de Laplace y generar una nueva función, y le vamos a llamar a esa función xg de s. Entonces, claramente, el muestreado de y, la función y muestreada en el espacio de Laplace, pues está dada por xg muestreado de s. ¿Sí? Ahora, la que muestreamos es el producto de g de s por x de s. ¿Sí? O en el espacio de las zetas, lo que tenemos es que y de z, claramente haciendo el cambio de variable, z igual a e a la ts, t mayúscula s, donde t es el periodo de muestreo, y de z va a estar dada por xg de z. ¿Sí? Y claramente, g de z por x de z es diferente, no es lo mismo que x por g de z. ¿Sí? Son dos funciones completamente diferentes. ¿Sí? O sea, a lo que queremos llegar es que no es lo mismo la salida del sistema, ¿sí? La salida del sistema muestreada, no es lo mismo cuando aparece un muestreador en la entrada a cuando no aparece un muestreador en la entrada. Cambia completamente la función de salida cuando aparece un muestreador en la entrada y cuando no aparece un muestreador en la entrada. ¿Sí? La salida, cuando hay un muestreador en la entrada, va a estar dada por g de z por x de z. La salida, cuando no hay un muestreador en la entrada, va a ser x por g de z. ¿Sí? O
o xg de z, ¿sí? Xg de z, donde la función xg de z es el muestreado de la función g de s por x de s. ¿Sí? Son dos funciones completamente diferentes, para dos condiciones completamente diferentes. No es lo mismo que aparezca un muestreador en la entrada a que no aparezca ese muestreador en la entrada. ¿Sí? La salida está dada de una manera cuando hay un muestreador en la entrada, la salida está dada de otra manera cuando no aparece un muestreador en la entrada. ¿Sale? Muy bien. Ahora veamos qué forma tienen las funciones de transferencia en lazo cerrado. Bien, consideremos ahora un sistema en lazo cerrado con un muestreador a la salida de la señal EDT. La señal EDT es simplemente la diferencia entre la señal RT y la salida de retroalimentación, llamémosle a esta señal, pongámosle VDT. ¿Sale? Entonces es el mismo esquema en lazo cerrado que hemos visto o que vimos en el semestre pasado en control continuo, pero ahora le pusimos un muestreador a la salida del error. Es decir, lo que entra a la función de transferencia GDS es una señal muestreada E asterisco de T. ¿Sale? Entonces claramente de este diagrama bloques vemos que YDS es simplemente GDS por el muestreado de la señal de error E, ¿sí? Es decir, E asterisco de S, que es la señal muestreada, pues, ¿no? Y la señal de error es igual a R de S menos V de S. Y V de S es simplemente H de S por Y de S. ¿Sí?
Entonces, la señal muestreada E asterisco ds si nosotros muestreamos E asterisco ds, eso equivale a muestrear RDS y BDS. ¿Sí? Entonces, E asterisco ds va a ser igual a el muestreado de RDS menos el muestreado de BDS. ¿Sale? Ahora, el muestreado de BDS claramente, si yo muestreo la señal B asterisco ds, eso equivale a muestrear HDS por YDS. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Pero aquí me faltó algo. Más bien la señal YDS, que es igual a señal YDS, es igual a GDS por E asterisco DS, ¿no? Uh-huh. Luego entonces, BDS es igual a HDS por YDS, que está dada por GDS por E asterisco DS. ¿Sale? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo muestreo BDS, tengo que muestrear HDS por GDS por E asterisco DS. ¿Sí? Porque el problema es que si yo lo dejo así, ¿qué significa muestrear HDS por YDS? ¿Sí? Tiene que ser HDS por YDS todo muestreado. ¿Sí? Entonces tengo que poner la función HDS por, tengo que generar la función H por YDS, pero YDS es la salida, entonces me conviene más dejarla en función de un bloque de otra función de transferencia. Por eso lo que hago es poner BDS en función de HDS, de GDS y de EDS. Y entonces en este caso, BDS va a estar dada por el muestreo de HDS por GDS por EDS, todo muestreado, por el asterisco DS, todo muestreado. ¿Sí? Pero como esta ya está muestreada, entonces es el muestreo, entonces BDS, B asterisco DS, va a ser igual al muestreo de HDS por GDS por E asterisco DS, esta que ya está muestreada. ¿Sale? Uh-huh. Ahora sí, ya la puedo, esta función H por G ya la puedo expresar como una función muestreada. ¿Sí? ¿Cuál es el muestreo de HDS por GDS? Bueno, si hacemos la función
Déjame ver dónde puedo. Voy a borrar de este lado. Definamos la función h por g ds igual a h ds por g ds. Claramente, la función muestreada h ds por g ds es igual a la función hg muestreada ds. ¿Sí? De manera que BDS va a estar dada por el muestreado de BDS, va a estar dado por HG muestreada DS por EDS. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya podemos sustituir, por E asterisco DS, ¿no? ¿Sale? Porque es por el muestreado. ¿Sale? Y ahora sí ya podemos sustituir esta señal B muestreada DS, aquí, B estrella DS. ¿Sí? Entonces esta señal E asterisco DS va a estar dada por R asterisco DS menos B asterisco DS, pero B asterisco DS está dada por HG asterisco DS por E asterisco DS. Es decir, va a ser el muestreado de RDS menos el muestreado de HGDS por E asterisco DS, donde el muestreado, la señal muestreada HGDS es simplemente la señal muestreada de HDS por GDS. ¿Sí? Y entonces, ahora sí de aquí, yo puedo despejar E asterisco DS. ¿Sí? Entonces, E asterisco DS más HG muestreada DS por EDS es igual a R asterisco DS. ¿Sí? Entonces, factorizando EDS por 1 más HGDS es igual a el muestreado de la función HGDS. Esto va a ser igual al muestreado de RDS. Y por lo tanto, el muestreado de EDS, dado que son funciones escalares, pues es simplemente R asterisco ds entre 1 más HG muestreada ds. Y esta ya la podemos sustituir aquí. ¿Sí? ¿Sale? Claramente, si YDS es igual a GDS por E asterisco DS, la señal muestreada Y asterisco DS va a estar dada por Y asterisco DS igual al muestreado de GDS por E asterisco DS, pero como E asterisco DS ya está muestreada, simplemente hay que muestrear GDS. G asterisco DS por E asterisco DS. Pero E asterisco DS está dada por RDS, R asterisco DS, todo esto entre 1 más H G asterisco DS. Y entonces ya podemos obtener la función de transferencia, pulso, ¿no? Es decir, si nosotros encajonamos el sistema de lazo cerrado en este bloque grandote,
claramente tenemos un sistema con entrada R y con salida Y. ¿Sí? Entonces, en el espacio de las zetas, lo que tenemos es que si hacemos el cambio de variable z igual a e a la ts, entonces equivale esta expresión a y de z igual a g de z por r de z, todo esto entre 1 más hg de z, ¿sí? Donde hg de z es la función g de s, la transformada z de la función h de s multiplicada por la función g de s, ¿sí? Hay que tener bien en cuenta eso. Por lo tanto, la función de transferencia de lazo cerrado, que es la relación que hay entre la entrada o la salida y de z y la entrada r de z, o la salida y y la entrada r en el espacio de las z con condiciones iniciales igual a 0, pues es simplemente g de z entre 1 más h por g, más dicho, hg de z. ¿Sí? La función de transferencia de lazo cerrado, la función de transferencia que me permite relacionar la salida y con la entrada r en el espacio de las z con condiciones iniciales igual a 0, pues es simplemente y de z entre r de z igual a g de z entre 1 más hg de z. ¿Sí? Donde lo que no hay que perder de vista es que hg de z es la transformada z de h de s por g de s. ¿Sí? ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. hg de z no es más que la transformada z de h de s por g de s. ¿Sale? Bien, hagamos tenemos otra función de transferencia pulso, pero ahora de un sistema de control de lazo cerrado. ¿Sí? Sí, ahora consideremos un sistema de control de lazo cerrado, un sistema de control digital en lazo cerrado. ¿Qué elementos tiene un sistema de control digital en lazo cerrado? Bueno, supongamos que queremos controlar un proceso en tiempo continuo. ¿Sí? Proceso con entrada U y salida Y. ¿Sí? Piensen en cualquier proceso, de interés, por ejemplo el motor eléctrico, o un sistema más resuelto amortiguador, o un automóvil, o
avión, etc. ¿no? Claro, es un proceso que tiene una entrada y una salida. Consideremos un proceso con una sola entrada y una sola salida. Y lo queremos controlar a través de un microcontrolador. Aquí tenemos un... aquí tenemos un microcontrolador. Aquí tenemos nuestro microcontrolador y queremos, utilizando un microcontrolador, un sistema digital, controlar este proceso que es continuo. Claramente necesitamos, para poder conectar el mundo digital con el mundo analógico, necesitamos dos elementos que nos permitan convertir la información analógica en información digital y la información digital en información analógica, ¿no? Entonces, claramente, si queremos enviar datos del microcontrolador al proceso, pues requerimos primeramente pues un convertidor digital a analógico, ¿no? Que nos permita esta información digital convertirla en continua, ¿no? Entonces aquí necesitamos un DAC, ¿no? Un convertidor digital a analógico, ¿no? Y si queremos enviar información del proceso hacia el microcontrolador, para que tome decisiones el microcontrolador, pues requerimos un ADC, ¿no? Un convertidor analógico a digital. Entonces aquí requerimos un ADC. Un convertidor analógico a digital que nos permita, pues, enviar esta información, la información de nuestro mundo analógico, nuestro mundo de tiempo continuo, al microcontrolador, que es un dispositivo que funciona en tiempo discreto, ¿no? Que opera en tiempo discreto, ¿no? Tenemos que convertir la información digital la información analógica en información digital, ¿no? Y eso lo hacemos a través de un convertidor analógico a digital, ¿sí? Y claramente, pues, la información que queremos que reciba nuestro microcontrolador, pues es el comparativo entre una señal de referencia y lo que genera nuestro proceso real, nuestra salida real, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que queremos es generar una señal de error, y esa señal de error es la que le vamos a enviar a nuestro microcontrolador, ¿sí? Entonces aquí tenemos una señal de referencia, RDT, y esta señal RDT es la que vamos a comparar con nuestra señal de salida para generar una señal de error, y esa señal de error es la que va a utilizar nuestro microcontrolador para tomar las decisiones y enviar la entrada de control al proceso que haga que esta salida cada vez se aproxime a esta señal de referencia, de manera que la señal de error que se genera, pues cada vez sea más cercana a cero, ¿no? Idealmente lo que queremos es que esa señal sea exactamente igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, claramente cada uno de estos elementos los podemos sustituir por medio de un modelo matemático, ¿sí? Es decir, pues nuestro proceso tiene función de transferencia GDS, ¿sí? Nuestro DAC, pues va a ser un retenedor de orden cero. El convertidor digital analógico se puede modelar como un retenedor de orden cero, ¿sí? Lo que vamos a tener es un retenedor de orden cero con función de transferencia GH0DS, ¿sí? Nuestro microcontrolador, pues aquí vamos a programar el controlador que queramos implementar. Entonces ese controlador le vamos a llamar o lo vamos a modelar por medio de una función de transferencia KDS, que es la función de transferencia de nuestro controlador, ¿sí? Puede ser un P, un PI, un PID, ¿sí? Y nuestro convertidor analógico digital, pues lo vamos a modelar como un muestreador, ¿no? ¿Sí? Entonces lo modelamos como un muestreador.
vamos a utilizar un muestreador para modelar nuestro convertidor analógico a digital. Simplemente tomo una señal analógica, la muestrea utilizando un tren de impulsos para generar una señal muestreada, y esa es la que va a entrar a nuestro controlador KDS. El controlador genera una señal muestreada, y esa la enviamos, una señal en tiempo discreto, o más bien una señal muestreada, pues estamos en el espacio de Laplace, y esa señal la retenemos para generar una señal analógica, y es la que va a la entrada de nuestro sistema a controlar. Entonces, esta salida la retroalimentamos y la comparamos con nuestra señal de referencia. Entonces, la señal de salida la vamos a comparar con la referencia que queremos alcanzar para generar una señal de error. Esta señal de error la muestreamos para generar la señal de error muestreada EDT. Esa señal muestreada es la que entra a nuestro controlador, y nuestro controlador nos genera una señal de salida, llamémosle BDT. Y esa señal la enviamos a nuestro retenedor de orden cero para generar una señal UDT. Y esa señal UDT es la que entra al proceso, y la que hace que nuestra salida se aproxime a nuestra referencia. ¿Sale? Ahora, como esta señal, como este microcontrolador vive en el mundo digital, realmente esta función de transferencia ya está muestreada y me genera una señal digital, por lo tanto también me genera una señal muestreada. ¿Sí? Es decir, digamos, lo que tenemos en esta cajita, que es nuestro microcontrolador, vive ya en el mundo digital, trabaja ya con señales digitales. Por lo tanto, esta función de transferencia la vamos a modelar como una función de transferencia muestreada. ¿Sí? Y claramente acepta una señal muestreada y me genera una señal muestreada, me genera ya una señal digital, ¿no? Acepta una señal digital y me genera una señal digital. Por lo tanto, directamente podemos modelar la función de transferencia de este microcontrolador en el espacio de la Z, ¿no? Es decir, que tenemos una función de transferencia realmente K de Z. ¿Sí? Porque este microcontrolador vive en el mundo digital, funciona con señales digitales, con señales en tiempo discreto. Es decir, tiene como entrada una señal muestreada. ¿Sí? Este dispositivo ya trabaja en el espacio de la Z, es decir, todas las señales con las que trabaja son señales en tiempo discreto, ¿sí? Porque hay que recordar que la operación de este microcontrolador depende del reloj del microcontrolador, ¿sí? Es decir, ejecuta una instrucción cada periodo de instrucción, ¿sí? No hace nada en tanto no llegue el siguiente periodo de instrucción. Es decir, trabaja ya con señales discretas y claramente me genera una señal discreta. Esta señal discreta, llamémosle a la señal B asterisco de t. Y lo que hace este retenedor de cero es esta señal en tiempo discreto B asterisco de t, me la retiene para generar U de t. ¿Sale? Entonces directamente vamos dado que el microcontrolador ya es un dispositivo que trabaja en tiempo discreto, vamos a modelar la función de transferencia del controlador como una función de transferencia en el espacio de las zetas. ¿Sí?
puede ser un controlador tipo P, un PI, un PID, pero discreto. ¿Sí? Lo que vamos a programar en este microcontrolador va a ser un controlador, pero en tiempo discreto. ¿Sí? Más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver qué forma tiene esta función de transferencia KDZ cuando es un controlador P, cuando es un controlador PI o cuando es un controlador PID. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia del controlador la vamos a representar directamente en el espacio de las zetas, dado que este dispositivo trabaja con señales en tiempo discreto, ¿sale? Directamente. Ahora aquí la pregunta es qué forma tiene entonces la función de transferencia pulso de este sistema en lazo cerrado. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir un nuevo bloque, ¿sí? Que va a ser el producto de GH0DS por GDS. Nosotros sabemos, nosotros ya vimos cómo es la función de transferencia pulso de una función de transferencia que involucra a un retenedor de orden cero. Entonces, dado que si necesitamos muestrear este bloque, pues realmente lo que tenemos que muestrear es todo el bloque, ¿sí? GH0DS por GDS. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es definir una función de transferencia vamos a llamarle GPDS igual a GH0DS por GDS. ¿Sí? De manera que aquí lo que vamos a tener es un bloque completo con entrada B asterisco y con salida Y. Entonces aquí lo que vamos a tener es a la función de transferencia GPDS, ¿sí? Que va a incluir al retenedor de orden cero y a la función de transferencia del sistema que quiero controlar. Aquí no hay ningún problema porque yo sé que, dado que son dos bloques en serie, yo los puedo juntar en un solo bloque y a ese bloque le vamos a llamar GPDS y va a ser GH0DS por GDS. Entonces ahora lo que veo nada más es un muestreador, el controlador y mi planta junto con su retenedor de orden cero. Nosotros ya sabemos, ya vimos en clases anteriores, cómo es la función de transferencia pulso de un bloque que incluye en la entrada un retenedor de orden cero. ¿Sale? Es 1 menos z, me parece, o z menos 1, que es 1 menos z por la transformada z de GDS entre S, ¿no? ¿Sí? Es 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de GDS entre S. ¿Sí? Es decir, GP de z es 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de GDS entre S. ¿Sale? Dado que en la entrada este sistema tiene un retenedor de orden cero. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro sistema y ahora lo que queremos hacer es encajonar nuestro sistema de lazo cerrado queremos meter una caja y lo que queremos calcular, lo que queremos saber es qué forma tiene
la función de transferencia pulso que relaciona la salida y con la entrada r en el espacio de las z con condiciones iniciales igual a 0. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a borrar acá arriba. Y lo que vemos es que y de s es igual a gp de s por b asterisco ds. ¿Sí? B asterisco ds es igual a k de z por e asterisco ds. ¿Sí? Y EDS es igual a RDS menos YDS. ¿Sí? Entonces, dado que aquí necesito la muestreada, tengo que muestrear esta de acá, ¿no? E asterisco ds es igual a R asterisco ds menos Y asterisco ds. ¿Sí? Y ahora tengo que calcular el muestreado de Y. Pero dado que Y es igual a GPDS por B asterisco ds, si yo muestreo YDS, pues es igual, dado que esta ya está muestreada, lo único que tengo que hacer es muestrear GPDS. Sería el muestreado de GPDS por B asterisco ds. De manera que E asterisco ds es R asterisco ds menos Y asterisco ds, pero Y asterisco ds es simplemente GP asterisco ds por B asterisco ds, o el muestreado de GPDS por el muestreado de B asterisco ds. ¿Sale? Y el muestreado de B asterisco ds es KDS por E asterisco ds. Entonces sería KDS, perdón, KDZ, ¿sí? El muestreo de BDS es KDZ por E asterisco ds. Entonces es KDZ por E asterisco ds, pero E asterisco ds es R asterisco ds menos GP ds por B asterisco ds. ¿Sale? Luego entonces, me voy a pasar acá abajo, el B asterisco ds es igual a K de Z. Estamos en el espacio, si se dan cuenta, como estamos utilizando puros muestreados, pues estos muestreados después los vamos a pasar al espacio de las Z, entonces no hay ningún problema, pues, ¿no?